Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Les doy la bienvenida a otro nuevo Diversi Radio. Muchísimas gracias a cada una de las personas que nos siguen a través de la radio de Sud California, la radio que nos une. Recuerda, 99.1 de FM y 1050 de amplitud modulada. Pero si tú te estás perdiendo nuestro programa, no te preocupes porque también estamos en Spotify como Diversi Radio. Y estamos en YouTube como Diversi Radio y en nuestras redes sociales, en Instagram, estamos como Diversi Radio Podcast. Así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a cada una de las personas que nos siguen desde el norte hasta el sur. Te saluda en la voz tu amigo Martín Sánchez. Y bueno, hoy seguimos con entrevistas y hoy seguimos con invitados. Y para las personas que nos siguen a través de YouTube, ya se dieron cuenta que tenemos a nuestro queridísimo Amit Tejas. Amit, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Ay, muy buenos días, Martín. Muchas gracias por la invitación. La verdad, encantado de poderles compartir un poquito de lo mucho que hacemos desde este lado de la ciencia en los temas de género. Y estoy muy fascinado de poder estar aquí. Muchas gracias. Oye, me encanta. Amit es subdirector, me corrige si me equivoco, es subdirector de Evaluación Regional Noroeste de CONACYT. Así es. Es correcto. Y hoy vamos a hablar, Amit, de la participación política de la comunidad LGBT más en Baja California Sur, en México, y por ahí vamos a tocar algunos puntos de manera internacional, pero me encanta que toquemos esta clase de temas que son importantísimos para la comunidad, sobre todo para el desarrollo de nuestros derechos humanos y otros tipos de derechos. Y bueno, Amit, cuando se habla de política y cuando se habla de la comunidad LGBT, pues a veces no sabemos cómo abordar esta clase de temas, así que el día de hoy estoy seguro que vamos a hablar de muchas cosas. Y bueno, ahora sí, la primera pregunta, ¿por qué es importante, Amit, que la comunidad LGBT más estemos interesados en temas políticos? Mira, haces una muy buena pregunta. La verdad es que yo personalmente no me considero una persona politóloga. Claro que ya has tenido invitados que tienen muchísima más experiencia en este sentido, y creo que hay personajes muy importantes en Baja California Sur que han promovido las marchas del orgullo, que han promovido que existan y que se garanticen derechos, y la verdad les aplaudo muchísimo porque sé el valor que se requiere para estar ahí y enfrentarse a este monstruo, ¿no? Que nos tiene de alguna forma violentados y segregados. La verdad que primero, antes de iniciar todo esto, es un agradecimiento a todas esas personas porque si estamos aquí en este espacio hablando, creo que es muy importante reconocerles. Como te digo, no me voy a colgar de eso, obviamente, porque yo no estoy tantos años ahí metido, pero sí les voy a hablar desde mi experiencia de cómo fue que me incorporé a esta parte de la participación política un poquito más activa. Creo que como antecedente, y yo ya aquí me voy a agarrar hablando, como antecedente es muy Adelante, adelante. importante, es muy importante que nos quitemos un poquito el prejuicio de que la política tiene que ser sucia, de que la política tiene que ser corrupta, etcétera, ¿no? La política es todo lo que le concierne a lo público y creo que todas y todos estamos insertos en una sociedad y por lo tanto necesitamos ser activamente políticos, ¿no? Todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos es política al final de cuentas, ¿no? Entonces, no quiero que lo sientan como que la política es algo aislado de lo que hacemos cotidianamente. Yo creo que es parte de todo lo que hacemos. Inclusive pararnos en público con las uñas bien hermosas y con un make-up bien perrón es un acto político. Entonces, sí, claro, pues estar aquí es un acto político y Por expresarse es un acto supuesto. político. Entonces, creo que eso es, me gustaría iniciar con eso, ¿no? Agradeciendo y poniendo en contexto que esto no significa que participar te vayas a convertir en una persona mala o fea, ¿no? ¿Por qué es importante? Fíjate, Martín, que yo en este periodo que he estado participando dentro del CONACYT, si bien pues yo creo que la mayoría de las personas conocen que pues el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es quien rige todas estas políticas en ciencia y tecnología en el país. Y pues dirán, ¿y qué tiene que hacer el CONACYT ahí, no? O sea, como no tiene nada que ver, como no entiendo la vinculación, etcétera, ¿no? Pues bueno, es muy importante
entender que las humanidades también son ciencias y han estado muy segregadas y abandonadas por muchos años. Esto ya es un rollo que no me voy a meter aquí a dar historia de política, ¿verdad? Pero siempre Para han otro estado segregadas programa. para otro, claro. Siempre han estado como muy segregadas y justo muchas de las políticas públicas que se diseñan necesitan de información veraz y confiable para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces creo que empezar desde ¿por qué tenemos un Consejo Nacional que se dedica justo a todas las universidades, centros públicos, etcétera? ¿No? Es como, ¿dónde está toda esa información? ¿No? Creo que es algo muy, muy importante. Yo sé que en La Paz se realizan también investigaciones en temas de género. A nivel nacional también hay grupos de investigación que se dedican a eso, ¿no? A documentar, a llevar una metodología, etcétera, ¿no? Toda esa información es muy importante que se pueda poner a la disposición de los que toman las decisiones, ¿no? Para que podamos garantizar justamente sus derechos humanos. ¿Y por qué es importante la participación de nosotros como comunidad LGBT? Bueno, yo la verdad nunca había entendido, y esto te lo comparto porque no sabía, ¿no? Que yo siempre veía desde fuera de este ámbito político así, ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen el otro? Y yo creo que a muchos les va a empezar a resonar este mensaje de que nos enojamos y decimos como, ¿por qué demonios no garantizan el matrimonio igualitario en Baja California Sur? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿No? O sea, siempre me cuestionaba mucho esa parte. Eh, Después entendí que no todas las necesidades de la sociedad son problemas públicos, ¿no? Y para que los gobiernos puedan considerar que ese problema necesita de atención, necesita incorporarse en una ley, necesita que se le destine recurso, necesitamos empezar a promoverlo, a moverlo en todas las esferas de la sociedad, desde las organizaciones civiles, desde la academia, que son las universidades, que también están participando ahí como instituciones de educación superior, la parte privada, la parte pública de los gobiernos, o sea, todo eso necesitamos empezar a fomentar que estos temas se lleven a la mesa en todos lados, ¿no? Y a veces, y eso es lo que les comentaba al principio, ¿no? Como que esta parte política está como muy separada de nosotros, pero créanme que no, están al mismo nivel y todo atraviesa todo, ¿no? Entonces eso es algo que sí me gustaría como invitarles a que empiecen a informarse más, que empiecen a tocar puertas, que empiecen a platicarlo con las personas que tienen al lado de ustedes, ¿no? O sea, no necesitan hacer una asamblea allá afuera del gobierno y, o sea, pues no, sí, sería lo ideal, sí. ¿Es necesario empezar por ahí? No, empezar a platicar entre su familia, entre sus amigos, este tipo de temas. Yo creo que eso va incentivando poco a poco la participación política desde abajo, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? Porque ahí es donde está todo y desde ahí es donde se empieza a construir y a tejer, ¿no? Entonces, esperemos, y por lo que veo hay muchos muchachos jovencitos que están con todo ahorita, la verdad que estoy fascinada de haber escuchado en La Paz es Diversa, por ejemplo, que en las prepas están haciendo grupos de comunidad LGBT. Entonces eso es como, wow, qué impresionante. Me hubiera encantado yo en la prepa haber tenido amigues y haber podido sanar, escucharme, retroalimentarme, ¿no? Y justamente eso es la participación política, ¿no? Desde esos pequeños grupos, desde esas pequeñas comunidades que empiezan a discutir, a compartir experiencias, etcétera, de ahí es de donde nace, ¿no? Ya no nos vamos al gobierno, a las direcciones, etcétera, ¿no? Desde esos grupitos. Oye, Amit, me encanta. Sabemos que la comunidad LGBT más ha luchado en los últimos años, en las últimas décadas, por una visibilización y una representación política. En ese caso, tú nos comentabas, ¿no? Desde esos pequeños círculos que hacemos en la universidad, en nuestros grupos de trabajo, en las escuelas y en las prepas, pero en la actualidad, ya en 2022, estamos muy orgullosos porque tanto en México o aquí en Baja California Sur o en otros países, ya tenemos representaciones visibles, o sea, personas que son homosexuales abiertamente. Así es, y eso es algo muy, la verdad que yo al principio, cuando pues me integré a la vida laboral, sinceramente, o sea, yo te estoy hablando de mis 20, ¿no? Ahorita ya tengo 20 y más. Somos Ya me van a jovencitos dar, todavía. sí, ya me van a dar la INAPAM en cualquier momento. No, no es cierto. Justo
cuando yo ingresé a la vida laboral, si te soy honesto, yo nunca expresé abiertamente mis preferencias por temor, ¿no? Yo creo que hasta en la actualidad, yo no sé tú, Martín, pero por lo menos yo siempre he sentido que nuestra generación fue tan violentada y como tenemos estos traumas de alguna forma, ¿no? Y como que mi cuerpo responde ante ese trauma y ese estrés y a veces, aunque yo esté seguro de mí misma, me causa mucho conflicto poderlo compartir, ¿no? Porque aunque yo sé que lo puedo hacer y yo no tengo ningún problema, siempre está ese miedo irracional, respuesta al trauma que se queda en tu interior, ¿no? Claro. Y producto de la misma violencia sistémica a la que estamos sujetos como comunidad, ¿no? Que espero que en el futuro eso no le pase a nadie más. Veo que se está trabajando para que eso justamente se garantice, ¿no? Y por eso es importante ser activos en ese sentido, en comunicar, en sensibilizar, ¿no? También, y esto no es un tema de volvernos responsables, ¿no? Como comunidad, de tener que ir a dar el salmo a las personas sobre esto. O sea, no, claro que no, es una corresponsabilidad de la sociedad, ¿no? O sea, sí somos un componente dentro de esa responsabilidad, pero no lo es todo para nosotros, ¿no? Entonces, tener estos referentes, de verdad que es muy bonito, libera, es muy liberador ver a otras personas ser ellas mismas, es una cosa muy bonita y la verdad, tanto tú como Marte, por ejemplo, han sido uno de los grandes referentes para mí en mi vida y en mi proceso y la verdad que también besotes para los dos porque me enseñaron a través del ejemplo, ¿no? Justo que todo se puede, que aquí estamos y pues mírame. Algo que yo he percibido en el ambiente y que yo creo que todos debemos de estar, bueno, todos debemos de estar muy conscientes de eso, es que Baja California Sur es un estado que se compone de muchas personas que han migrado, ¿no? Muchas no son de aquí, o sea, vienen de otras ciudades y a veces se enfrentan con esa realidad de, es que aquí no hay nada, es que aquí no avanzan, es que aquí esto, ¿no? Pero también creo que es importante, y hay muchas de esas personas participan activamente en la vida política subcaliforniana, ¿no? Y se les agradece que vengan a participar porque de eso se trata, ¿no? El país es para todos y no estamos restringidos por zona ni que fuéramos DVD. Ay, yo ya bien viejo Ya el sé. chingado chiste, ¿no? Pero bueno, no estamos restringidos para eso, pero sí entender que pues nuestro estado cuando se conformó en los 70, ¿no? Realmente somos muy jóvenes. Llevamos 10 y tantas legislaturas, ¿no? A comparación de otros estados que llevan 4,000 legislaturas y ya hacían leyes en piedra y todo, y aquí pues apenas, ¿no? Estamos como agarrando el papel y organizando. Poner eso en perspectiva cuando queramos participar también activamente, ¿no? Porque pues nos podemos quejar como de, ay, es que no han hecho esto, es que no han hecho lo otro. Bueno, sí, pero ¿cuántos años realmente llevamos haciendo cosas, no? O sea, no tiene tanto tiempo realmente, ¿no? Y también no tenemos sistemas de información sólidos, como que tú digas, ay, voy a consultar casual, ¿cuántos pansexuales hay en La Paz? ¿Cuántos esto, no? O sea, sí he visto que hay muchas organizaciones que tienen registros, ¿no? Por ejemplo, de personas que han sido violentadas, etcétera. O sea, me he metido un poquito más a investigar todo eso, pero sí es necesario como justamente tener toda esa información, ¿no? O sea, sí, yo creo que eso es el paso número uno para poder empezar a construir políticas y sobre todo siempre tener en cuenta, y esto se los comparto porque creo que atraviesa a todas las comunidades y a todas las personas, que pues lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, desde que no existe una comisión en el Congreso que tenga las letras LGBT, desde ahí empezamos de, ¿por qué te voy a asignar presupuesto? ¿Por qué voy a hacer programas sobre esto, no? Si en ningún lado estás, ¿no? Entonces yo no Por estoy comprometido a supuesto. hacerlo, ¿no? Que la comunidad LGBT sí tenemos nuestras luchas, sí tenemos que garanticen nuestros derechos, pero a veces siento que los derechos se ven como un poquito muy angostos, como de, pues es que si me quiero casar, pues es que si quiero adoptar, pues es que esto, que sigue este modelo normativo, ¿no? O sea, muy heteronormativo que pues también hay que procesarlo un poquito, masticarlo, entenderlo. No digo que esté mal, al contrario, me da gusto que vayamos avanzando,
pero también entender que como comunidad nos atraviesan problemas como la contaminación del aire, la contaminación del agua, que tengamos servicios municipales adecuados, o sea, todos esos problemas también nos atraviesan y yo creo que en colectivo vamos a lograr más, ¿no? Como empezando a unirnos con las demás causas porque también nos atraviesan y nosotros como personas que nos interesa la parte de género, volverlo transversal en todos esos temas, ¿no? Porque Por sí, supuesto. el género es algo que necesita su espacio, claro de que sí, pero también debe de estar en todos lados, ¿no? Entonces creo que eso es un mensaje que me gustaría como externarlo porque a veces me frustra como que piensen que los que se pelean por el territorio y el agua y la calidad del aire no tienen nada que ver con nosotros y al contrario, tienen que ver muchísimo. Yo no me quiero enfermar, yo no quiero morirme de cáncer, pues claro que también me preocupa. Y ahora imagínate que sí, bueno, toco madera y lo que sea, pero imagínate que cualquier persona de la comunidad que se enferme de eso y tenga que acceder a servicios de salud, pues también nos importan los servicios de salud dignos, Claro. ¿no? Y que nos traten de forma correcta. Entonces, todo está vinculado, todo es un entramado y creo que eso es algo que no debemos de nunca retirar desde nuestra perspectiva y nuestra óptica de lo que estamos luchando y para qué queremos, siempre tener en consideración que todo está unido y entrelazado y que el género es parte de todo. Uh Oye, -huh. Amit, me encanta. Primero, tenemos esa responsabilidad como ciudadano de ser comprometidos con lo que pasa en nuestro entorno, ¿vale? Y lo mejor que podemos hacer nosotros como ciudadanos es al momento de ejercer nuestro voto. Y eso va a una pregunta muy interesante. Hablemos de cómo es que los partidos políticos pueden mejorar la participación de las personas LGBT más en la política y, de cierta forma, en los procesos de toma de decisiones a través de estrategias de inclusión. Claro, ¿Qué claro. opinas? Fíjate que pues estoy muy de acuerdo con todo lo que se está haciendo en cuanto a las cuotas arcoíris. De verdad que aplaudo mucho la iniciativa también que tienen para, de alguna forma, no quiero decir forzar porque es una palabra muy fea, pero sí considerar y arropar a las comunidades que han sido marginadas históricamente, que el Estado tiene una deuda tremenda y también la sociedad con nosotros. Y digo como tanto LGBT, afromexicanos y todo lo que compone ese espectro, ¿no? de población. Y sí es importante considerarlas dentro de todo esto, pero como te comentaba, ¿no? Es una corresponsabilidad. Los mecanismos existen, ¿no? O sea, sí están ahí, igual no los conocemos porque obviamente durante mucho tiempo esta autodenominada clase política, que yo la verdad detesto esa palabra, clase política, ¿quién? Todos somos seres políticos, no un grupito específico de personas, ¿no? O sea, eso también es como, hay que perderle el miedo a la política y a las instituciones, porque están para servirnos, ¿no? No para Claro, servirse, ¿no? Entonces, creo que desde ahí empezar, como te decía, desde abajo a tejer para que eso pueda subir, ¿no? No de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, ¿no? Que es lo más importante. ¿Cómo le podemos hacer? Generando espacios y por eso te comentaba, es mucho más importante estar organizados, no estar peleados, de que, ay, que tal grupo se peleó con tal grupo y que no se hablan y no, o sea, porque todo nos atraviesa, ¿no? Al final de cuentas, todos tenemos puntos de vistas diferentes y creo que todo, como te digo, todo es un entramado, todo es importante. La parte pública, la parte privada, todo es importante, ¿no? No estamos peleados, vamos hacia el mismo lugar, ¿no? Algunos reman con menos, algunos reman con la manita, otros ya tienen ahí, claro, ¿no? O sea, sí hay diferencias, claro que existen diferencias, pero creo que si empezamos a sumar esfuerzos, vamos a tener resultados mucho más rápido, también como mucho más validados por todas y todes, que eso es muy importante, ¿no? Que las cosas que se hagan desde los gobiernos sean validados desde la comunidad, porque alguien más va a venir a decirnos qué necesitamos cuando nosotros sabemos lo que necesitamos, ¿no? por supuesto. Oye, Amit, a mí me encanta mucho lo que tú nos acabas de compartir, porque no hay mejor primer paso para crear esas políticas, públicas a través de esos grupos diversos que tenemos, siendo y creadas por nosotros a través de nuestras necesidades.
Tú sabes que en Baja California Sur hay diferentes organizaciones y grupos que me encantan porque siempre están trabajando en la agenda. En este caso, 2023, ya hemos tenido la oportunidad de entrevistar a los chiques de Los Cabos, a las personas que están en San José, en el norte, aquí en La Paz, y cada uno desde su trinchera generando esas políticas, pero sobre todo también anotando las problemáticas y las carencias que pasamos como parte de la comunidad LGBT, porque como dices tú, nos atraviesa a todos. Todos formamos parte de esta comunidad y me encanta. Entonces hay que seguir trabajando en esto. Primero nosotros como ciudadanos, dos, apropiándonos de esos espacios, sobre todo acudiendo a esos foros, que por cierto, nuestros amigos de La Paz es Diversa tienen aquí un espacio en el Teatro de la Ciudad, Arrecife, que me encanta, que es un lugar y un espacio en el cual obviamente se platica y se comparten temas relacionados con nuestra comunidad. Pero, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Porque ya nos están haciendo aquí una señal de que nos tenemos que ir a una pausa y regresamos porque vamos a retomar ese tema que me encanta, que tiene que ver cómo construir las políticas públicas, ahora sí, acá, como ciudadanos y también las políticas que tienen que ver con género no binario. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Amigos, vamos a hacer una pausa. Eso es Diversi Radio. Mi nombre es Martín y recuerda nuestro nuevo eslogan: lo que se nombra existe y nosotras resistimos y existimos. Amigos, estamos de regreso en Diversi Radio. Muchísimas gracias por seguirnos a través del 99.1 de FM, el 1050 de amplitud modulada. Y antes de que se me olvide, nuestras redes sociales: Spotify, Diversi Radio Podcast; YouTube, Diversi Radio; TikTok para las nuevas generaciones, porque también andamos en TikTok, Diversi Radio. Y obviamente donde compartimos todo nuestro material es en Instagram, Diversi Radio Podcast. Y estamos con nuestro invitado, Hamid Tejas. Hamid, estamos de regreso y bueno, nos fuimos con la primicia de hablar de cómo construir políticas públicas. Por ahí tú ya nos compartiste un poquito de las inquietudes, sobre todo ese compromiso que tenemos que tener los ciudadanos al momento de estar interesados por las problemáticas, como dices tú, desde el agua, desde la calidad del aire, de otros problemas que son problemas generales, pero que también nos importan y nos comparten como sociedad. Pero hablemos ahora de las políticas en relación a género no binario. Platícanos y si quieres nos puedes dar una introducción para las personas que no estén tan inmiscuidas con este término. ¿Qué te parece? Claro, claro, claro. Fíjate que esto nació porque la verdad es que mi esposa y yo nos pusimos a revisar un domingo casual de café. Nos pusimos a leer artículos porque tengo mucho interés desde pues la posición donde estoy de empezar a empujar esta agenda de cómo poderle brindar a los que están en el Congreso, por ejemplo, gobiernos, etcétera, porque es parte de las funciones del CONACYT, poner a la disposición toda esta información, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de ponernos en el Google escolar a buscar cuánta investigación se ha realizado en México sobre, porque sí trabajo un domingo, no crean, yo estoy bien comprometida, la verdad. Nosotros también, aquí andamos. Nos pusimos a buscar sobre toda la investigación que se ha hecho en México, pues cuáles son los grupos, cómo identificar cuáles son los grupos de trabajo, etcétera. Y por ahí nos topamos con un artículo muy, muy interesante que hablaba sobre las políticas en torno a género, ¿no? Cómo se abordan, etcétera. Y algo que me resonó mucho fue que las políticas de género siempre se plantean desde el espectro binario, es decir, hombre-mujer, ¿no? O sea, siempre es como, inclusive si ustedes se van a la ley del Congreso, van a ver que dice ahí lo de la no discriminación del hombre y la mujer, ¿no? O sea, tú dices, ah, canijo, ¿y dónde estamos nosotros? ¿No? Está muy raro esto. Y analizando como un poquito más, porque sí nos llamó como mucho la atención, sí nos dimos cuenta que todo va enfocado hacia hombre y mujer, ¿no? Y todo este espectro no binario, o sea, que entra desde las personas que no somos cisgénero, que somos transgénero, toda esta parte es como, ¿y dónde estamos, no? O sea, ¿dónde está, dónde se visualiza, dónde, todo este tema, ¿no?
sí es muy importante que también las personas que somos no binarias empecemos a ser mucho más visible en estos espacios. Justo lo que decías, ¿no? De que había representantes justamente ya en otros espacios, como el magistrado, por ejemplo, que qué chingón, la verdad, como ver a una persona ser libremente en ese sentido y sobre todo que esté en ese tipo de posiciones, ¿no? Donde pueden realmente contribuir desde el Poder Judicial a reformar todo este tema, ¿no? Que justo también las violencias que se viven, pues no nada más son de hombre y mujer, ¿no? También son para las personas no binarias, o sea, sí hay violencias y son distintas además, porque son súper de invalidarnos en el sentido de, no, hombre, están loques, así como no entienden nada, ¿no? Y te lo digo porque en la mañana, antes de entrar aquí contigo, justo me enfrenté a un comentario en Facebook así como de, ay, la gente está bien mensa y que no sé qué, ¿no? Por andarse inventando géneros de más. Y es como, oye, pero si me estás invalidando, ¿no? O sea, básicamente me estás Claro, diciendo que no existo. O sea, no qué existes. horrible comentario, ¿no? O sea, sí es como muy, muy feo. Y justo estas políticas, pues van en ese sentido, ¿no? De no considerarnos. Veo que ya están trabajando en ello, por ejemplo, en el municipio. Veo que están promoviendo toda esta parte de la identidad trans, etcétera, que la verdad valoro muchísimo que se ponga en la mesa, que se lleve a discutir. Por ejemplo, no sé, el Instituto de la Mujer que considere la parte de las mujeres trans, o sea, sí hay muchas cosas, ¿no? Y también de las personas gestantes, ¿no? Que eso es algo también muy, muy importante, ¿no? Porque veo que hay programas, por ejemplo, el de menstruación digna, que propone poner a disposición gratuita todos los, pues, insumos, ¿no? Para, o sea, como toallas femeninas, etcétera, que se ponen para toallas sanitarias, pues no sé cómo llamarlo, la verdad, desconozco el término, eh, que se ponen a la disposición, pero si tú lees el programa, pues solo dice mujeres, ¿no? Y es como, ok, pero pues también hay otras personas menstruantes, ¿no? O Claro. sea, porque están, o sea, si yo voy como persona menstruante, no me lo van a dar, porque ahí dice que no, ¿no? Entonces, desde ahí, y todo eso lleva una cadenita, ¿no? Porque es como, bueno, la persona que va a estar al frente de la persona que le va a brindar el servicio, pues tiene que conocer, ¿no? Y eso también viene desde los protocolos institucionales de estar sensibilizados en todo el tema, estar informados y saber cómo trabajar con las demás personas que componemos la sociedad, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, no somos minoría, aquí estamos, ¿no? Y no somos tampoco como personas segregadas de que, ay, nadie nos va a ver, estamos allá abajo, debajo de una piedra. Pues claro que no. O sea, estamos y conformamos la sociedad. Entonces sí es toda una cadena, ¿no? De cosas que incluyen algo tan así, puede hasta sonar escueto, bobo, ¿no? Pero tiene un impacto tremendo en cómo vamos construyendo la realidad, ¿no? Y creo que desde esas pequeñas acciones, pues sí, se puede lograr muchísimo. Por supuesto. Entonces, Amit, lo más importante para construir las políticas públicas en relación a la comunidad LGBTTIQ+, es primero nuestra participación, ¿va? Así Nuestra es, participación constante de no solamente denunciar o de recalcar, sino de anotar cuáles son esas inconsistencias, en ese caso, como tú lo comentas, que están prevaleciendo, porque si no se nombra, pues no existe y necesita ser nombrado para que entonces nuestros gobernantes y las personas que nos representan al momento de estar gestionando esta clase de políticas, pues nos incluyan, ¿vale? Que así es. seamos Y también visibles. empezarnos, sí, sí, y empezarnos a organizar entre nosotros. O sea, no necesitamos, te digo, estar allá afuera del Congreso pegándole las puertas, ¿no? O sea, desde empezar en nuestro círculo cercano a dialogar, a entender, y justo el espacio de Arrecife Queer, la verdad es que abrazotes para esas ideas tan hermosas que surgen de estas organizaciones civiles. Se me hace súper interesante porque no estamos soles, pues, ¿no? O sea, podemos sanar en comunidad, podemos expresarnos y estar con nuestros pares, y eso ayuda mucho a sanar ese tejido social, pues ayuda mucho a estar en comunicación y saber que no estamos segregados, que no somos unas dos, tres personas en La Paz, no somos muchas, ¿no? Entonces, desde ahí es donde se empieza a construir esta parte política, ¿no? Desde la organización con el que tienes al lado, ¿no? No, y de ahí esto se va amplificando poco a poco. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y pues un saludote.
Amigos, nosotros nos despedimos de Diversi Radio. Muchísimas gracias a cada una de las personas que nos siguieron, pero recuerden, si tú quieres retomar esa entrevista, ya puedes ir a Spotify y escucharla y también vernos, porque somos muy guapos aquí en Diversi Radio a través de nuestra transmisión en YouTube. Mi nombre es Martín Sánchez y recuerda que lo que se nombra existe y nosotras existimos y resistimos. Hasta la próxima. Bye bye. Ok, ahora.